que entró ya Laura Alderete, ya podemos comenzar. Se puede comenzar. Hola, padre. Hola. Hola. Laura es de la parroquia de Ituzaingó, es catequista y es formadora de catequistas, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, ahí entra Susana, que no podía entrar, está cuidando a los nietos, pero se ve que los nietos le han dado un respiro. Bueno, así que está Susana con nosotros. Susana es animadora del grupo de Biblia allá en, ay, no me sale, el barrio Jorge Newbery, por aquel lugar. Bueno, nos saludamos los que pudimos, vamos a comenzar, así aprovechamos al máximo el tiempo, ¿sí? Lo ideal es, yo envío el PowerPoint mediodía, porque lo ideal es que ustedes tengan abierto el PowerPoint oficia de apunte. Yo voy prácticamente leyendo el PowerPoint, ¿sí? Así que en ese sentido, tienen que intentar tenerlo abierto, ¿sí? Bien, como somos bastante, lo ideal es que todos apaguemos los micrófonos para lograr mayor claridad en la comunicación. Por eso, todos apaguemos los micrófonos. No obstante, lo que voy a decir ahora es más importante, no obstante, cuando uno quiera participar, abre el micrófono, dice su nombre y participa, ¿sí? Lo más importante es la participación, o sea que no se sientan silenciados. Yo hago todo un discurso como para ganar tiempo, pero cuando uno quiera hacer una pregunta, una observación, un planteo, no sé, recordar algo, enriquecer, con absoluta libertad, siempre que sea sobre el tema, ¿no es así? Entonces, siempre que sea sobre el tema, siéntanse todos invitados a observar, entonces a participar absolutamente y con mucha libertad, ¿sí? Entonces, lo digo por última vez, preferentemente tenemos apagados los micrófonos para mejorar la claridad de la comunicación, pero cuando uno quiera lo abre, participa, plantea y es bueno que lo hagan. Bien, hecha esa aclaración. Perdón, padre, ¿alguien va a grabar o se puede grabar esto? No, yo no sé quién alguien lo grabe. Yo no voy a grabar esto, ¿eh? Yo todo este curso anual he optado por mandar los PowerPoint. Yo no voy a grabar, ¿sí? Me han pedido que prefieren tener los PowerPoint, así que mi opción ha sido este curso largo. Yo he hecho grabaciones de las charlas cortas, pero el curso no. Entonces, si alguien quiere hacerlo, hágalo desde su computadora. Bueno, entonces, comenzamos. La primera diapositiva, voy a comenzar despacio con cosas que ya sabidas por todos, pero bueno, hay que comenzar por el comienzo. En la primera diapositiva tenemos una biblioteca y ahí está la Biblia. Esta imagen es muy buena porque la Biblia no es un libro, sino que es una biblioteca que contiene 73 libritos. Esto supone casi 73 autores. Esto supone que se escribió en 3 idiomas diversos, hebreo, arameo y griego. Dice que también se escribió en diversos lugares, parte en Palestina, parte en Babilonia, parte en Persia, parte en Grecia, parte en Roma, parte en Turquía, o sea, en diversos lugares. Son diversos lugares, diversos autores, 3 idiomas, ¿sí? Y probablemente el primer libro de la Biblia que se escribió, que es el del profeta Oseas, se ha escrito en torno al siglo VIII antes de Cristo. El último libro de la Biblia probablemente sea la segunda carta de Pedro y se ha escrito más o menos en el 120 después de Cristo. Quiere decir que en esta biblioteca, del primer libro al último, hay casi 10 siglos, ¿sí? O sea que
No son contemporáneos los autores, ¿sí? Para nada. Entonces, ven, es una biblioteca. ¿Quién escribió esto? La mejor respuesta es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no conocemos quiénes son los autores. Salvo las 7 cartas que se ha demostrado que escribió Pablo, y solo 7, no las otras que le atribuye a la Biblia, no sabemos el autor de ninguno. No sabemos quién escribió el Evangelio de Mateo, quién escribió los Salmos. Entonces, son todas obras anónimas. No, anónimas no, porque tienen nombre. Se llama pseudonimia, pseudonimia, nombre. Se les ha inventado un nombre, ¿sí? Al primer evangelio se le llama Mateo, al segundo se le ha inventado el nombre de Marcos, al otro el de Lucas y al otro de Juan. Pero nunca, en la Biblia nunca dice que esos sean los autores. Esos son nombres que inventó la tradición para que podamos encontrarlos, ¿sí? Bueno, no son temas en los cuales no nos podemos detener solamente para ir entrando de a poco. Primero es la palabra Biblia, fíjense, en griego es un neutro plural, significa los libros. La palabra Biblia no significa un libro, sino una biblioteca. Por eso la primera imagen. La segunda imagen es la Biblia. La Biblia para el creyente es un libro actual, vivo, ¿sí? Pero a la hora de estudiar este libro, sabemos que es un libro antiguo, se ha escrito 3000 años atrás. Entonces, para la fe es un libro actual y vivo, perfecto. Pero cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo un libro que es antiguo. Entonces, ¿cómo se lee un libro antiguo? No es fácil. Si ustedes ahora intentaran leer el Quijote de la Mancha, que tiene 500 años, van a ver que van a patinar, y es castellano, ¿sí? Español. Si ustedes intentan leer hoy el Martín Fierro, van a ver cómo van a patinar. Y eso está escrito en Argentina el siglo pasado. O sea, ¿se imaginan qué es leer un libro de 3000 años atrás? Más, en otra cultura. Los hebreos no escriben de izquierda a derecha, ellos escriben al revés, de derecha a izquierda. No tienen vocales, son solo consonantes. No separan las palabras. Vieron que yo pongo mi, guión, mamá, guión, me, guión, ama. Si no, lo podemos leer. Cuando ustedes piensen, ellos no separan las palabras. No hay vocales. Mi mamá me ama, son todas M. Y no hay minúscula y mayúscula. Todas son mayúsculas. O sea que no es fácil leer un libro antiguo. Por eso, en el siglo XVIII, más o menos, en las universidades de historia, en las facultades de historia, se fue construyendo lo que hoy llamamos el método histórico crítico, que es un método que se puede usar para diversos libros históricos, sirve para los libros antiguos, Homero, Virgilio, etc. Y crítico significa un abordaje inteligente, no ingenuo, ¿sí? Entonces, este método histórico crítico, que hoy es básico, es elemental, hoy nadie lee la Biblia prescindiendo del método histórico crítico, no se puede leer la Biblia prescindiendo de esto, es algo complejo, tiene 5 pasos, ni los voy a mencionar, pero hay una frasecita que se ha instalado y que sirve, yo estoy en la diapositiva 2, para resumir más o menos en qué consiste el método histórico crítico. Todo aquel que ha hecho alguna cursito de Biblia ha empezado, le han enseñado esta frase que yo puse ahí, dice así: un texto fuera de contexto es un pretexto. Un texto fuera de contexto es un disparate, ¿sí? Recién dijimos que alguien estuvo en el infierno. Supongamos que alguien que no está en nuestra reunión pasa y escucha eso y dice, a la breca, acá hay alguien que estuvo en el infierno. No, lo que pasa es que vos tomaste una frase aislada del contexto y terminaste diciendo cualquier disparate. Por eso esto es el ABC de la lectura bíblica. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Por tanto, ahora lo digo de otra forma,
¿Qué es interpretar? La Biblia o cualquier libro, Homero, el Quijote, Martín Fierro. ¿Cómo se interpreta un libro antiguo? Primero es ubicarlo en su contexto histórico. ¿Quién lo escribió? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Eso es básico. ¿Dónde se escribió Martín Fierro? En Uruguay. ¡Epa! Yo no sabía, yo creía que era Argentina. Y no, porque Martín Fierro es un panfleto contra Sarmiento. Entonces, por eso Sarmiento está persiguiendo a Martín Fierro. Fíjense, saber dónde se escribió el Martín Fierro es clave para entender cuál es el espíritu de la obra. Lamentablemente esto no se le enseña a los niños en la escuela. Los chicos creen que el Martín Fierro es un poema para entretener a gauchos aburridos y que no le importan las rimas. No. Es un panfleto contra un gobierno, ¿no? Bueno, saber dónde se escribió el libro del Génesis o el libro del Apocalipsis es clave. ¿Dónde? ¿Por qué? Obviamente. Bueno, eso es, cuando leo el Génesis, por ejemplo, tengo que pensar cuál es el contexto histórico del libro del Génesis y cuál es el aspecto literario, qué recursos literarios usa el autor para transmitir su mensaje. Una cosa es la poesía, otra cosa es un artículo científico, otra cosa es una carta, otra una crónica histórica, etcétera, etcétera. En la Biblia hay muchísimos géneros literarios, ¿no? Cuando veamos en la semana que viene que la serpiente habló con Adán y Eva, yo conocí a profesores de biología que preferían estos temas no hablar porque se da cuenta que es muy difícil explicar científicamente cómo es que una serpiente habló. Yo una vez escuché un sermón muy largo en una radio donde un tipo explicaba cómo es que una serpiente puede hablar. Realmente ya no recuerdo. Pero no es por ahí la mano. Las serpientes no hablan. Entonces, lo que hay que decirle a un niño de 10 años, a los 10 años un chico sabe que es una fábula. Y entonces voy a decir, mira, esto es una fábula. La fábula es verdad, es cierto que los animales y las plantas hablan. Chao, se resolvió el problema. Entonces hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? No hay que decir, bueno, Dios es todopoderoso y por eso puede hacer en algunas circunstancias que una serpiente habla. Disparate, no macanees. Es una fábula y se acabó la historia, ¿no? Entonces eso no sucedió jamás de los jamás. Es un cuento con un mensaje profundo, lo vamos a ver, pero esas cosas no han sucedido, ¿no? En la Biblia también hay una burra que habla, y así, y hay árboles que hablan, bueno, punto. Pero no nos detengamos tanto. La idea es esta. Para interpretar un libro hay que ubicarlo en su contexto histórico y hay que ver cuál es el género literario de este texto que estoy leyendo. ¿Qué es un poema? ¿Qué estoy leyendo? Si no me aclaro esto, y ya no va a ser muy difícil que pueda interpretar el texto, ¿sí? Si saltan a la diapositiva número 6, ahí yo encontré un dibujo que es bueno para decir muy breve cómo se formaron los libros de la Biblia. Cualquiera, imaginemos el libro del Éxodo. Fíjense, primero dice, hubo un acontecimiento. Ciertamente, en el siglo XII antes de Cristo, Moisés libera al pueblo de Egipto. O sea que el libro del Éxodo, ¿qué habla? Algún acontecimiento que ha sucedido en el siglo XII antes de Cristo. Pero después, una vez que sucedió esto, ¿qué sucedió? Las comunidades iban narrando, contando, había transmisión oral en la catequesis, en las reuniones, en la enseñanza de la palabra. Entonces había en la liturgia, se iba transmitiendo oralmente. Piensen ustedes que Israel llega a la lectoescritura recién el siglo VIII antes de Cristo. Esto sucedió siglo XII antes de Cristo. Bueno, o sea que sucedió en la liberación del Éxodo, Moisés. Ahora, no es que se escribió inmediatamente, no es que Moisés lleva un cronista para que vaya apuntando cuántos egipcios quedaron en el mar, cuántos caballos murieron en el mar. No, nada de eso
sucedió, ¿no? Entonces, digo, sí sucedió la liberación de Egipto. Lo que estoy diciendo, no había un cronista. Esto se fue narrando de generación en generación. Eso se llaman tradiciones orales, que son muy importantes en el mundo antiguo. No hay que minimizarlas. Ustedes piensan que nosotros somos hijos de la imprenta, Gutenberg, hace 500 años. Entonces, con la lectoescritura hemos perdido la memoria. Pero toda la cultura antigua es la cultura de la memoria, entonces no hay que minimizar. Pero ciertamente que va pasando el tiempo, se va recompilando en pequeños escritos hasta que se escribe el libro. Pasa mucho tiempo. Fíjense, diapositiva 7 dice así. Ven ahí, yo he puesto un esquema que sirve para ubicar la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Fíjense, el hecho fundamental para entender el Antiguo Testamento es el exilio en Babilonia que se da en el siglo VI. El pueblo de Dios es derrotado por los babilonios, que son los dueños del mundo, y se lo lleva esclavo a unos campos de concentración a Babilonia, la actual Irak. Bien, ese es el hecho fundamental del Antiguo Testamento. Es tan importante, fíjense, ¿por qué es clave? Porque ahí, fíjense, Israel dejó de ser una nación independiente para toda la vida. Recién en 1948 volvió a ser nación independiente. Entonces, anteayer, quiere decir que desapareció del mapa del siglo VI de Cristo hasta 1948, anteayer. Entonces, dejó de ser nación independiente, perdió el idioma. Los judíos, después del exilio en Babilonia, no hablan hebreo, empiezan a hablar arameo. Aram era la tierra del idioma de los arameos. Perdieron la lengua, perdieron la guerra, dejaron de ser nación independiente, perdieron la lengua. Se dan cuenta lo grave que es eso. Jesucristo no habló el hebreo, hablaba en arameo, ¿no? Bueno, entonces, evidentemente, acá se les destruyó el templo, ¿sí? En el mundo antiguo, las guerras terminaban destruyendo el templo. De ese modo, la derrota no es solo político, militar y económica, sino que la derrota también es cultural o religiosa. El dios de los babilonios, Marduk, ha derrotado a Yahvé, el dios de los israelitas. ¿Y eso cómo se plasma? En la destrucción del templo. Entonces, bueno, estamos en una crisis tremenda. Perdemos el ser nación, perdemos el idioma, nos han derrotado a nuestro Dios. Esta es la crisis más grande que puede vivir este pueblo. Ese es el acontecimiento más importante del Antiguo Testamento. Por eso, los historiadores hoy, para organizar la historia del Antiguo Testamento, la distribuyen en 3 momentos. Partiendo de que la clave es el exilio, dicen, bueno, antes está el preexilio, todo lo anterior al exilio, no me demoro ni un segundo, todo lo anterior al exilio. Y después viene el posexilio, los persas le ganaron a los babilonios, los griegos le ganaron a los persas. Bueno, así está organizada la historia bíblica del Antiguo Testamento. El acontecimiento fundamental es el exilio en Babilonia. Ahí se empieza a escribir Génesis. Fíjense, entonces, o el Éxodo. Entonces, a ver el ejemplo que yo le decía. El acontecimiento del Éxodo habría sido en el siglo XII antes de Cristo. ¿Cuándo se empieza a poner por escrito? Siglo VI antes de Cristo. Pasaron 6 siglos. Los que escribieron en Génesis y el Éxodo no estuvieron en ese lugar. Ellos fueron recibiendo tradiciones de tradiciones, y bueno, seguramente que las tradiciones eran muy fidedignas, pero esto pasa a estar escrito siglo VI. Con precisión tendría que decir siglo IV, porque esta obra recién se empieza a editar en el tiempo de los persas, el siglo IV antes de Cristo. Hay una fuerte de darle una pregunta, adelante. Vale decirte que las tablas de Moisés, que fueron en el Éxodo, eran del siglo XII.
¿Y cómo la interpretaban si no eran lector escrito? Bien, No eran lector escritura. bien, o sea, ellos tenían las tablas de Moisés, lo que hoy nosotros vulgarmente llamamos los 10 mandamientos, ¿no es así? Bueno, eso no era tan grave enseñar, ¿sí? Algunas cositas escribían, pero no libros, no relatos. Hay pequeños escritos, ¿sí? Del tiempo de Moisés no tenemos nada, nada de nada. Pero, ¿qué pasa? A ellos les habían enseñado los abuelos que Moisés recibió los 10 mandamientos de manos de Dios y que Moisés las enseñó a todo el pueblo, y el fundamento de la fe y de la moral de los israelitas son esos 10 mandamientos. Bueno, eso es lo que se fue repitiendo año a año. Pero ¿cuándo se va a escribir? Y 6 siglos después. Es muy tardío, ¿sí? No es que Moisés iba con un escriba y que iba escribiendo nada. No, no. Nosotros creemos en la palabra de Moisés y creemos en la palabra de un pueblo que ha ido repitiendo estas tradiciones. No nos queda otra. Pero escúchenme, en el mundo no queda otra, ¿sí? Salvo los egipcios, los griegos son del siglo sexto, séptimo, no más. Entonces, este no es un problema de la Biblia, no es un problema solo de este pueblo, este es un problema del mundo, ¿no? El acceso a la lectoescritura es bien, bien reciente, ¿sí? Se discute si los primeros son los egipcios o los babilonios, pero no nos metamos en esa discusión. Lo que me interesa de esto es ver que, primero, la Biblia es una biblioteca. Segundo, no hay que creer que el que la escribió estuvo en esos acontecimientos, sino que esto se escribe, se redacta 6 siglos después por lo menos, ¿sí? Bien, avanzo en esta introducción. Padre, o sea que dijo que el Éxodo, más o menos el acontecimiento del Éxodo fue en el siglo XII antes de Cristo. Sí, 1250 antes de Cristo, sí. Perfecto. Perfecto. Ese fue el acontecimiento, y algo se puede registrar. Cuando estudiemos el Éxodo vamos a ver que están las pirámides. O sea que uno puede decir, hay elementos de la arqueología para decir si esto más o menos sucedió. Ahora, cómo lo narra la Biblia es muy distinto. Entonces, la Biblia, más que un libro de historia moderno, son testimonios de fe. Lo que a Israel le interesaba transmitir es la fe de los padres, ¿sí? Que Dios siempre libera, y en las crisis, si es necesario, parte en dos el mar para que el pueblo pueda huir. Amar es eso, partir el mar en dos para que el otro pueda huir. Bueno, pero son relatos de fe, son testimonios de fe, son obras catequísticas, teológicas, no son libros de historia en el sentido moderno de la palabra, ¿no? Bueno, vamos a ir arrancando. Salto a la diapositiva 12 y vamos a leer un testimonio que yo no lo voy a leer porque me da medio vergüenza, pero es un himno a Ptah, es el dios supremo allá en los egipcios. Miren la fecha, 2575. Miren, estamos hablando 2500. El Génesis se empieza a escribir en el 600 antes de Cristo. ¿Qué estamos hablando de 2000? O sea, esto es viejo. Bueno, ¿cómo cuentan? Yo pongo un solo ejemplo, hay muchos. ¿Cómo cuentan otras Biblias, otras culturas, que Dios creó el mundo? Estamos ahora en la diapositiva 13 y el Nacho lee para ustedes. Entonces copulé con mi propio puño, me masturbé con mi propia mano, eyaculé con mi propia boca, exhalé a Shu el viento, escupí a Fnut la lluvia, mi padre Nun el mar los crió, mi ojo cuidó de ellos. Bueno, disculpen que el texto no es digamos, un poquito, es un problemita, pero bueno, yo quería que vean un testimonio de las otras Biblias. Cómo narraron los babilonios, cómo narraron los egipcios la creación del mundo. Bueno, para que ustedes puedan valorar el texto bíblico nuestro, que tiene otros estilos,
una cosa muy, muy lograda, ¿no? Era solamente para ver eso. Bueno, pero vamos ya directamente a comenzar con la página 1, o sea, capítulo 1 del Génesis. Fíjense, por motivos que no puedo explicitar ahora, no se puede decir todo el primer día, lo vamos a ir repitiendo. Este curso es casi de un año, lo que yo estoy diciendo ahora lo iremos repitiendo, ahora lo tengo que ir diciendo rápido. El capítulo 1 del Génesis hoy se lo llama relato sacerdotal. ¿Por qué? No sabemos quién lo escribió, pero por la forma de escribir y por los contenidos fundamentales, se presume que es un grupo de sacerdotes. No lo sabemos. Pero cuando uno lee el texto bíblico, puede presumir, y hoy toda la comunidad científica acuerda en esto, a esto lo ha escrito un grupo de sacerdotes, ¿sí? Fíjense cómo puse la sigla. Capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4a. ¿Qué significa ese 4a? En sus Biblias no está el A. Significa que el versículo 4 es un poquito largo, entonces se puede dividir en dos partes. Entonces, este relato termina en el primer renglón del versículo 4, no en el segundo renglón del versículo 4. Ya el 4b pertenece a otro relato, que ahora no lo mencionamos. Bueno, lo vamos a ir leyendo, ¿sí? Le voy a conceder una vez más a la palabra al lector acá, al Nacho, pero después podrá leer otro. Entonces vamos a empezar a leer. Si ustedes quieren tener sus Biblias abiertas, tenganlas abiertas y pueden ir cotejando. Yo he elegido una traducción que la he ido retocando con el tiempo. Estoy en la diapositiva 15. Adelante, Nacho. Al principio Elohim creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Elohim se aleteaba sobre las aguas. Entonces Elohim dijo: que exista la luz, y la luz existió. Elohim vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Miren este detalle. Yo puse con un color especial el verbo crear. A ver, Elohim, empecemos. Destaqué, puse con rojo Elohim. En las Biblias de ustedes aparece, cuando en el Génesis aparece la palabra Dios en castellano, es Elohim en hebreo. Cuando en sus Biblias, en el Génesis, aparece el Señor, en la verdad, en la Biblia en hebreo dice Yahvé. Ahora no nos detengamos, pero este grupo de sacerdotes, cuando hable a Dios, se va a dirigir llamándolo Elohim. En sus Biblias, Dios. En hebreo, Dios se dice Él. El Him es un plural, quiere decir el Dios de los dioses, o el Dios por antonomasia, el Dios supremo, el Dios, ¿sí? Entonces, Elohim. Entonces, esta página siempre va a llamar a Dios Elohim. En otros capítulos, ya el de la semana que viene, va a dar que cambie el nombre a ser Yahvé. Bueno, una característica del grupo o la escuela sacerdotal es que siempre llama a Dios, lo invoca con el nombre Elohim. Pero tal vez la palabra más importante, hay otra, pero tal vez la más importante de este relato es el verbo crear. Yo puse cómo se lo pronuncia en hebreo, vará. Probablemente este sea el verbo más importante de este capítulo, ¿sí? Por eso lo distinguí. Vamos a ver que vará crear sale 7 veces. Ustedes van a ver que acá todo es 7, en 7 días, y vio Dios que era bueno. Todo es 7. Es más, el título, el versículo 1, que es el título, en hebreo es en 7 palabras en hebreo. Así que acá todo es 7. Bien, y aparece 7 veces el verbo crear. Ahora, ¿por qué nos interesa vará o crear? Sabemos hoy que este verbo lo inventan los judíos en el siglo VI antes de Cristo. ¡Apa! Entonces significa que cuando yo encuentro el verbo vará, puedo situar perfectamente cuándo se escribió este texto.
Se escribió en el siglo VI a.C., ¿en dónde? En Babilonia. ¿Qué sucedía? Estábamos en un campo de concentración. ¿Ves? Ya puedo ubicar históricamente el texto. Voy a poner un ejemplo de mala calidad moderno. Supongamos que estoy leyendo un libro de historia. No se narra que muere el sargento Cabral y está charlando con San Martín, y San Martín le dice, bueno, vamos a ir al shopping. Todos nos damos cuenta que San Martín no hubiera usado nunca la palabra shopping, que la palabra, si aparece en ese libro, la palabra shopping, es que lo escribió por lo menos del siglo XX, ¿no? Bueno, entonces, el verbo vará es muy importante porque allí ya me está diciendo cuándo se escribió, quién lo escribió, dónde se escribió y qué estaba sucediendo. Ya puedo ir sospechando para qué se escribe este relato. O sea, que esa palabra es clave para interpretar todo el capítulo, ¿sí? Bueno, característica del verbo crear en la Biblia. En la Biblia, el único sujeto del verbo crear es Yahvé, es Dios. En la Biblia nunca se dice que el hombre crea. Nosotros sí, en el lenguaje nuestro, decimos que los hombres creamos, qué sé yo, pero en la Biblia jamás. El único que crea es Dios, el hombre hace, modifica, transforma, etcétera, etcétera. Pero jamás se aplica, nunca se, salvo que sea una mala traducción o una traducción en castellano más light, entonces te van a poner que el hombre creó una barca. Pero jamás en la Biblia va a salir que el verbo vará tiene un único sujeto, es Dios. Segundo, vará en la Biblia, crear es crear de la nada. ¿Qué es la evolución? Término moderno. Cuando algo pasa, cuando algo viene de algo. La mesa viene de la madera viene del árbol, ¿ves? ¿Qué evolución? Algo viene de algo. ¿Qué es creación? Cuando algo viene de la nada. Entonces, en la Biblia, crear siempre es crear de la nada. Van a ver que esto es importante. Os lo digo ahora. ¿Quiénes eran nada cuando se escribe este relato? Los israelitas. Entonces, acá la pregunta es esto. ¿Dios será capaz de crearse un pueblo nuevo a partir de los que son nadie? ¿Dios puede crear de la nada? Porque acá estamos en la crisis radical. No hay Dios, no hay templo, no hay tierra, no hay nación, no hay idioma. Somos esclavos, somos nada. ¿Podemos creer que Dios puede crear un pueblo nuevo desde la nada, desde los esclavos? ¿Los esclavos tienen un futuro, tienen esperanza? No. Y si yo creo que Dios hizo todo de la nada, probablemente los que son nada pueden tener esperanza. Porque este Dios en el que creemos nosotros, este es un Dios que puede hacer todo de la nada. Entonces, ver esta palabra es clave. Entonces, primero, el único sujeto de este verbo es Dios, en la Biblia. Y acá crear, en la Biblia, es crear de la nada. Y lo último, el tercero, es el objeto que se crea siempre es maravilloso. Bueno, entonces este sería el verbo más importante. Hemos leído el primer día, no me voy a detener porque son textos densos, largos, ¿sí? Entonces estos merecen muchos detalles, los cuales no me voy a detener para que podamos avanzar, ¿sí? Fíjense en diapositiva 16, el versículo 7. Elohim hizo el firmamento y este separó las aguas que están debajo de él y de las aguas que están encima de él. Entonces, fíjense, miren la diapositiva, la imagen que está en la diapositiva 17. ¿Cómo creó Dios el mundo? Miren que esa foto que ustedes ven, la Virgen María creía que el mundo era así, Jesús creía que era así, San Pablo creía que era así. Bueno, o sea que hasta hace 500 años, ¿se acuerdan? Colón, más o menos creíamos que el mundo era más o menos así, ¿sí? O sea que no es que siempre, no la teníamos clara. Bueno, entonces, este dibujo sirve para, ¿qué pensaba la Virgen María? ¿Cómo era el mundo? Así. O sea, ¿cómo Dios creó el mundo? Separó las aguas de arriba y las abajo, todo era un caos, todo estaba confundido. Entonces separó. Dios crea separando. Arriba las aguas de arriba, que son buenas, la lluvia, y abajo de la tierra,
las aguas que son malas, es el mar. El mar en la Biblia, siempre en la Biblia es el mal, es el domicilio, ahí están los diablos, los demonios, todas esas cosas. Entonces, el acto de crear es separar, ordenar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Fíjense, el cielo es como un tinglado firme, por eso se llama firmamento. Un tinglado en donde Dios ahí cuelga las estrellitas, la luna, el sol. En este dibujo faltan unas canaletas, porque para que llueva, Dios tiene que abrir las canaletas o lo manda a los angelitos. Por eso, en tiempo de Jesús y de María, para que llueva se rezaba a Dios. Hoy no, nadie reza, nadie le pide a Dios la lluvia, pues sabemos que no es que Dios abre las canaletas ni los angelitos, ¿no? Hoy todo chico de 10 años sabe cómo es el proceso de evaporación. Pero antes, en tiempo de Jesús y de San Pablo, la gente rezaba para que lloviera, ¿no? Entonces, bien, entonces, ¿qué sostenía la tierra? Nunca lo supieron los judíos porque no tuvieron acceso al mar, pero algunos imaginaban que estaban sostenidos por algunos grandes pilares y sobre eso estaba asentada la tierra. Pero no profundizaron mucho. Miren la diapositiva 18, es lo mismo, pero también otros mitos decían que la tierra estaba sostenida sobre patas gigantes de elefantes gigantes, ¿no? Bueno, no importa. Me importa ahora sí la diapositiva número 19. Fíjense, el primer día Dios crea la luz. Había tinieblas. El segundo día crea las aguas, separa las aguas de arriba y las de abajo. El tercer día crea la tierra, ¿sí? O sea que ahí están los tres escenarios. La cosmología hebrea es tripartita, tiene tres partes: cielo, agua, tierra. Ahora, el cuarto día crea el sol, las estrellas, la luna, o sea, los habitantes del cielo. Ahí no me puse luz, tendría que haber puesto cielo, ahora me estoy dando cuenta. Bueno, el día cuarto Dios va a crear las luminarias, los objetos que van a adornar el cielo. El quinto día, Dios va a crear los peces, los bichos, los monstruos marinos, los va a crear en las aguas. Y el sexto día, Dios va a crear a los terrícolas, a los que habitan en la tierra. Fíjense, en hebreo, tierra se dice Adamá. Hombre, ser humano, se dice Adán. ¿Por qué? Porque Adán fue hecho de la tierra y porque Adán es un terrícola. En latín sucede lo mismo. Hombre, en latín se dice humus, es tierra, y hombre es homo. ¿Ven que hay un jueguito de palabras ahí? Bueno, la cuestión es que Dios en 6 días crea el cielo, el agua, la tierra, las estrellas, los peces y los terrícolas, ¿sí? Los bichos también de la tierra, ¿no? Bueno, lamento que no poder leer todo, tenemos que ir avanzando. Después uno en casa podrá leer con más detención este texto que es extraordinario. Fíjense la diapositiva 21, ¿sí? A ver, observen qué es lo que dice. Elohim dijo que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos sirvan las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Elohim hizo los 2 grandes astros, el astro mayor para dominio el día y el astro menor para el dominio de la noche. Y también hizo las estrellas y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para dominio del día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Elohim vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el 4º día. Fíjense, si prestamos atención, en los versículos 14 y 15 se narra que Dios crea el cielo, el sol y la luna, los astros del firmamento, ¿eh? Ahora, si yo continúo, leo del 16
al 18, voy a ver que se repite. Otra vez me vuelve a contar que Dios crea los astros, los dos grandes astros, o sea, el Sol y la Luna. Entonces, ¿qué sucede? En este relato yo me doy cuenta que hay una duplicación. Me está contando dos veces lo mismo. Eso se estudia en crítica literaria, yo no me puedo detener ni un segundo. Entonces yo veo que acá hay un duplicado, por lo tanto acá hay un problema. Entonces, ¿por qué hay un duplicado? Fíjense que de un renglón al otro me está contando lo mismo. Si me contara lo mismo después de un capítulo, o después de 10 capítulos, o en otro libro, bueno, no hay historia. Pero acá, de un renglón al otro, me encuentro con un duplicado. Entonces yo acá tengo que sospechar, el lector inteligente sospecha que acá pasa algo. Bien, entonces el tema es muy importante. Después lo mostraré, pero la primera página de la Biblia no es un invento de Israel, sino que en realidad lo inventaron los babilonios. El primer día de año nos llevaban, estábamos esclavos, nos llevaban al gran templo allá en Babilonia y nos leían los mitos de ellos, el Enuma Elish, y ahí se narraba cómo Dios creaba el mundo. Hago un paréntesis. Los israelitas nunca supieron que Dios creó el mundo. ¿Cuándo aprendimos en la Biblia que Dios creó el mundo? Cuando estuvimos esclavos en Egipto, siglo VI a.C. Abraham no creía que Dios era el creador del mundo. Moisés no creyó que era el creador del mundo. David no creyó. El profeta Amós. O sea, esto de la fe en que Dios creó es muy moderno. Es del siglo antes de Cristo. Israel sabía que Dios era experto en liberación. Era un Dios del desierto y que era bueno para liberarnos. Pero jamás se imaginó que iba a ser tanto, que Dios iba a ser capaz de crear el mundo. Eso se le ocurrió a los babilonios y lo aprendimos en la fiesta de Año Nuevo. Así que a los israelitas les encantó ese relato. Se lo apropiaron, o sea, lo metieron en su memoria, se lo apropiaron, pero le van a hacer correctivos. Y acá aparece la idea de los duplicados. Entonces, fíjense, probablemente el texto mítico original, el babilónico, está en el 16 al 18, donde dice que Dios hizo el sol y la luna para dominar. El dominos en latín es señores. O sea, el sol y la luna eran señores. ¿Qué nos querían enseñar los babilonios? Ellos creían que el sol y la luna eran dioses y nosotros éramos sus esclavos. O sea que la catequesis babilonia era muy importante enseñarnos que los dioses, el sol y la luna, que nosotros estábamos para servir a los dioses, nosotros éramos sus esclavos. A Israel eso no le gustó. Entonces el grupo de sacerdotes le antepuso otro relato y miren cómo cambió el verbo. ¿Qué es el sol y la luna? Son siervos nuestros. ¿Para qué sirve? Y son útiles para decirnos cuándo el sábado o el domingo para ir a misa. Pero el sol y la luna están al servicio. Yo soy el Señor y el sol y la luna es mi siervo. ¿Ven cómo cambió todo? Entonces, ¿cuál es la tarea de un grupo de sacerdotes? Desmontar el aparato ideológico del imperialismo, del imperio. Eso es un catequista. Un catequista que abre la cabeza, eso se llama método histórico crítico, enseña a pensar críticamente para que uno leyendo la escritura pueda desmontar el aparato ideológico del imperio. Bueno, es importante el trabajo, o sea, este texto originalmente es babilónico. Israel se lo apropia, le ha gustado mucho, se lo apropia, pero críticamente, inteligentemente, no ingenuamente, por eso le va a hacer correctivos, ¿sí? Fíjense ahora diapositiva 22. Hasta acá, si lo hubiéramos leído entero, vemos que el primer día Dios hizo la luz, el segundo día hizo el agua, el tercer día hizo las plantas y el cuarto día el sol. ¿Sí? Bueno, un pibe a los 10 años va a la catequesis, a la parroquia, y el catequista le lee el primer página de la Biblia, ¿sí? Y le dice, bueno, mira, hace un dibujo, así lo retenés bien en tu corazón y en tu mente, para que se te grabe, las imágenes son muy importantes, y hace un dibujo. Y entonces el pibe, bueno,
pinta primero la luz, después el agua, la planta y el sol. Ahora, ¿qué pasa? Eso a los 10 años, primera comunión. El chico a los 10 años, el lunes va a la escuela parroquial, o de las monjas. Va a la escuela. Y esto es obligación, un chico no puede no ir a la escuela, el papá lo mete preso. Entonces, el pibe está obligado a ir a la escuela. Y el lunes, la senio le dice, ustedes recordarán, pues yo lo hice, todo lo hicimos. Le dice, bueno, vamos a hacer una experiencia de germinación. Búscate un frasco de, qué sé yo, de dulce, limpialo un frasco, ponele un secante, ¿se acuerdan? Algodón y un poroto. Y echale agua. Y va a ver cómo germina ese poroto y se convierte en una plantita. Pero nos advierte la maestra, pero ponelo al sol, al lado de la ventana, porque si no va a ser blanca, va a ser como un payo, como el payo solar. Entonces, para que sea, para la clorofila, tenga color, tiene que estar expuesto al sol. Si no hay sol, no hay clorofila, no hay fotosíntesis. Y es un chico que aprende a los 10 años. Entonces, ¿qué aprende el chico a los 10 años? Que hay un problema entre la fe y la razón, entre la fe y entre la Biblia y la ciencia. Acá uno de los dos me está mintiendo. Entonces ya el pibe, el problema de fe y ciencia, lo tiene a los 10 años. Claro, como no se da cuenta, queda en manos de la maestra, entonces no hay mucho lío. A veces tampoco la maestra se da cuenta que acá hay un problema, ¿no? Pero bueno, pero lo que sí señalemos es que acá está el problema básico de fe y ciencia, Biblia y ciencia. Las famosas peleas con Galileo, con Darwin, etcétera, tienen que ver con esto. Entonces voy a adelantar una respuesta. ¿Cómo se resuelve este problema de fe y ciencia? Bueno, en realidad es sencillo. El capítulo 1 del Génesis no lo hemos leído entero, pero ustedes lo han escuchado. Si fueron el sábado a la Pascua, el sábado de Gloria, ahí se leyó. Tampoco se leyó entero, pero se leyó. Pero alguna vez lo han leído, ¿sí? Y si no, esta noche lo leen. ¿Ustedes qué leen ahí? Ahí leen un salmo responsorial. ¿Cuál es el género literario del capítulo 1? Salmo responsorial. La mayoría de acá va a misa sabe que es un salmo responsorial. Después de la primera lectura viene un salmo responsorial. ¿Por qué se llama responsorial? Porque se le agrega una antífona para que la comunidad responda. El solista lee un poema, un salmo, y cuando termina la primera estrofa, a estrofa se le va agregando una antífona. Y toda la comunidad responde, si no hay pastor, nada me puede salvar. Es faltar. Entonces el solista lee el poema y la comunidad responde, repetimos todos, el Señor es mi pastor, nada. Eso es un salmo responsorial. Génesis 1, un salmo responsorial. O sea, un solista leía, Dios creó el primer día, el segundo día, el tercer día, bla, 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 y la comunidad que respondía, y vio Dios que era bueno. ¿Ven que sale 7 veces? Y vio Dios que era bueno. Esa era la antífona que respondía la comunidad cuando oraba esto. Entonces, ¿qué es Génesis 1? Es un poema, no es un artículo científico. Entonces, no tiene ninguna pretensión de hacer ciencia. Es un poema religioso, se quiere alabar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? En la poesía, si primero el agua, la luz, la planta, el sol, importa 3 pepinos en la poesía. Si fuera un artículo de botánica o qué sé yo, de ciencia, sí importa. Entonces, lo que hay que tener claro es esto. La Biblia no es un libro de ciencias, ¿no? Entonces, quienes escriben este texto no quieren enseñarnos cómo Dios hizo el mundo. No es una descripción. Probablemente los israelitas nunca supieron cómo Dios hizo el mundo. Se no tenían ni idea del Big Bang, ¿sí? Big Bang de los 1950. No tenían ni idea cómo creó el mundo. Entonces escribieron un poema muy bonito, que en realidad no lo escribieron de ellos, lo escribieron los babilonios, y se lo apropiaron y lo tenemos, gracias a Dios, en estas Biblias, en un texto bonito, profundo, pero el objeto de esa página no es para enseñar cómo Dios creó el mundo. Ahí está el problema. Es una lástima que todavía algunos catequistas leen esta página para enseñar al chico cómo Dios creó el mundo. Eso no está en la mentalidad del grupo de sacerdotes. ¿Para qué los sacerdotes escriben esta página? No tienen vocación científica, no es una página de cosmología, es una página de historia, de política y de religión.
lo que le importa a este grupo de sacerdotes es recrear la esperanza de un pueblo humillado y ofendido. ¿Tienen la esperanza los esclavos? Esa es la preocupación. No si primero son las plantitas, después el sol, eso déjelo para el profesor de botánica. No. Entonces, acá hay un grupo de sacerdotes que quieren recrear la esperanza. Por eso, concluyamos esta idea, no hay conflicto de Biblia y ciencia. No hay conflicto con Galileo, no hay conflicto con Darwin, porque la Biblia no tuvo nunca la pretensión de presentarse como un libro científico. Lamentablemente, la Iglesia sí. Muchas veces presentó este libro como si fuera un libro de ciencia y lo hemos condenado a Galileo, ustedes saben perfecto. ¿Por qué lo condenamos a Galileo? Porque Galileo decía algo que no estaba en la Biblia. Entonces contradecía la letra de la Biblia. Entonces, bueno, pero eso fue un error nuestro. El Papa Juan Pablo II, después de 500 años, ya pidió perdón en nombre de todos. Eso eran errores, son errores nuestros. Pero, o sea, todavía hay iglesias que leen muy literalmente estos pasajes y sí, ustedes conocerán el conflicto del mono. Si quieren ver una linda película, busquen El caso del mono, un peliculón en donde ahí se discute, se cuenta, es un hecho histórico, es una película de un hecho histórico, de un profesor de biología en un pueblo muy evangélico en Estados Unidos, quiso enseñar Darwin y se armó un juicio. Léanlo, que es un peliculón, ¿sí? Bueno, véanla, que es un peliculón, está en YouTube. Estados Unidos es un país muy evangelista. ¿Cómo se llama, padre? Heredarás el viento. Heredarás el viento. Se la recomiendo que la vean esta noche, acá con el Nacho, si me invita a cenar la vemos. Heredarás el viento. Le aseguro que es un peliculón. El Nacho me está aportando esto. Estados Unidos es un invento de las iglesias evangélicas. Cuando los protestantes de Europa los corren, allá en el siglo XVI, se escapan y ahí vienen los mormones, todas esas cuestiones, y estos van a Estados Unidos, que es la tierra prometida. Y ahí prácticamente toda la impronta se la dan todos estos grupos. Si ustedes miran un mapa, está lo que se llama el cinturón bíblico, y es todos los pueblos que fueron inventados por los evangélicos. No me puedo detener en esto. En uno de estos pueblos sucede este caso que es famoso en la historia, se estudia, pero la ciencia se llama el caso del mono, el juicio del mono. Ustedes lo buscan y lo van a ver. Y si buscan la película, lo van a encontrar. Lo que quiero decir que en la iglesia evangélica lo lee literal el Génesis y cree realmente que el mundo nace así como lo dice el Génesis. Correcto, pero todavía algunos catequistas y de nuestra parroquia le preguntamos también así. Así que no es solo los evangélicos, somos todos. Sí. Y el catequista está repitiendo algo que le enseñó un cura o una monja. O sea que bueno, digamos acá el problema tenemos todos, ¿no? Bueno, pero entonces no me quería ir tanto para allá, pero acá está el famoso tema de fe y ciencia. Avanzo un poquito más, tengo unos minutos. Miren la diapositiva 23. Versículo 21. Elohim creó los grandes monstruos marinos. Fíjense que el verbo crear, dijimos, va a salir 7 veces. La primera vez apareció en el título, Dios creó todo. La segunda vez cuando están creando los monstruos marinos, que eran los diablos de los babilonios, ¿sí? Que están en el fondo del mar. Entonces la Biblia se mata de risa y dice, no, esos no son diablos, son criaturitas de Dios, están hechos de la nada, ¿sí? Entonces, ven, se está relativizando el horror que podían causar esos diablos de los babilonios. Voy avanzando, salto a la diapositiva 25, y ahí aparece un texto muy importante, la diapositiva 25, pero el versículo es 26. Elohim dijo, hagamos al humano a nuestra imagen según nuestra semejanza. Pregunta y que alguien aporte. ¿Por qué dice hagamos? Y no creó. No dice creó, pero ¿por qué dice creamos, hagamos? Porque se presupone que ya hay una teología trinitaria ahí. Hagamos el Padre con el Hijo y el Espíritu. Perfecto, gracias a Santiago, el profesor de teología.
Ahora el problema, este texto se escribió en el siglo VI antes de Cristo. ¿Los judíos creían en el Dios trinitario? No. 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 O sea, el Dios trinitario viene a partir de Jesús por lo menos, ¿sí? Y viene un poquito después también, pero digamos que Jesús habla del Padre y que les voy a enviar el Espíritu. En la gramática del Nuevo Testamento, sí, podemos decir, vayan y bauticen a toda la gente en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos decir que en el Nuevo Testamento tenemos fórmulas trinitarias, sí, pero los judíos, ¿son monoteístas o trinitarios? Son monoteístas. Entonces, ellos no pueden ser cristianos jamás porque son monoteístas y en serio. Entonces, por lo menos a partir del siglo VI, antes no eran monoteístas, pero el siglo VI empieza el monoteísmo judío. Entonces este texto acá no habla de la fe trinitaria. Cuidado, esto nos han enseñado a Santiago y a mí. Yo cuando era niño, la primera respuesta que me dio un catequista fue esta. Y está, bueno, pero ¿qué pasa? Elohim es un plural. Him es plural. Entonces, Eso te iba a decir. El verbo exigía un plural. No tiene nada que ver con la Trinidad. Pero bueno, no importa. Lo importante es que dice, hagamos al humano, al Adán, al ser humano, no hay diferencia de género, a nuestra imagen y semejanza. Es importante porque la imagen en el mundo antiguo, ya sea en Egipto o en Babilonia, el único que es imagen de Dios es el faraón y a lo sumo su hijo. Acá Israel democratiza el concepto de imagen y todos somos imagen de Dios, pero y un detalle, lo universaliza, porque no dice hagamos al hebreo a nuestra imagen, hagamos al ser humano, cualesquiera, ¿sí? Fíjense, miren diapositiva 26, acá hago una introducción al mito del Enuma Elis. Esta es la página que nos hemos apropiado en la Biblia. Y fíjense, vamos a leer un par de textos, lo tienen en diapositiva 26. Amasaré sangre y huesos para formar al prototipo humano. Hombre será su nombre. Los hombres harán el trabajo de la asamblea divina y darán reposo a los dioses. Marduk impuso al prototipo humano el trabajo. Liberó a la asamblea divina. ¡Qué increíble logro! Es el sabio, creó al prototipo humano. Marduk le ordenó que trabajara para la asamblea divina. Bien, fíjense que cuando la Biblia babilonia decía por qué Marduk, el dios de los Mailos, creó al ser humano. ¿Por qué lo creó? Por lo siguiente, recuerden que Babilonia está ahí el Tigris y el Éufrates. Entonces había que construir muchos puentes. Entonces los dioses menores no querían laburar. Entonces le hicieron un paro, un piquete a Dios. Entonces Dios, para que no se le desarme la asamblea celestial, dice, vamos a crear el ser humano. ¿Y pero para qué? Para trabajar. Y ahí se quedan contentos los dioses menores. Ahora, recuerden que la palabra trabajar es una palabra que del latín viene de tripalium. Tripalium, son 3 palos. Era un instrumento de tortura. En el mundo trabajar era lo que hacían los esclavos. Era noche y día y no había un día de descanso. Yo voy a poner un ejemplo moderno y fíjense, en la China comunista de Mao se trabajaba todo el año, salvo el día de su cumpleaños. El único día que no se trabajaba. Pero bueno, no me interesa eso. Lo que voy a esto, en el mundo antiguo no existe el descanso. El sábado inglés, acá en el Córdoba se hizo el cordobazo por el sábado inglés. Estos son inventos muy modernos. En el mundo antiguo la gente trabaja de sol a sol y toda la vida, ¿no? Bueno, entonces, en cambio, en el mito babilónico, el hombre fue creado para trabajar en el sentido negativo de la palabra trabajar. Ahora fíjense, en la Biblia, el hombre es creado el 6º día. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tuvo que hacer en el 7º día? Descansar. El hombre en la Biblia no es creado para trabajar en el sentido feo de la palabra, sino que el hombre ha sido creado para la fiesta, para el diálogo con Dios, para el culto, para la alabanza. Bueno, se nos ha ido el tiempo
Entonces vamos a dejar aquí, o a ver, bueno, vamos lo último, les voy a robar unos minutitos. Vamos a la diapositiva 38. Y dice, y Elohim creó al humano, o sea, al Adán, a su imagen. Creó a imagen de Elohim, creó macho y hembra. Esta lectura se leyó el sábado de Gloria. Nuestras traducciones litúrgicas decían varón y mujer, porque queda feo, macho y hembra. A ver, yo supongamos que estamos en misa, ¿no? Y me falta un lectorio. A ver, la hembra del fondo, ¿no pasaría a leer el salmo? No va. Así, el machito aquel no me leería la primera lectura de Pablo. No. Entonces, y el problema es que dice macho y hembra. Entonces, me voy a tener acá un minuto. Fíjense que este autor es muy parco en el uso del verbo vará, crear. Salió en el versículo 1, salió en el versículo 2, y acá el versículo 27 sale 3 veces. ¿Por qué sale 3 veces? Una respuesta sensata sería la siguiente. En el hebreo, el superlativo se construye repitiendo la palabra 2 o 3 veces. Por ejemplo, cantar de los cantares, por ejemplo, vanidad de vanidades, santo, 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 ¿ven? No es que el santo, 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 santo no es la Santísima Trinidad, es la forma de construir un superlativo. Nosotros diríamos, en vez de decir santo, 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 nosotros decimos santísimo, ¿sí? Bueno, ahora lo cierto es que acá, en alguien que tiene un uso muy parco, aparece 3 veces, y el 3 en la Biblia además significa totalidad. Entonces acá podemos sugerir esta interpretación. El ser humano es la obra superlativa de Dios en la creación. Uno contempla el cielo, las galaxias, ¿sí? Y los cúmulos de las galaxias, pero se pregunta qué es el hombre, para que te acuerdes de él, qué es el ser humano, ¿no? El hombre es la obra superlativa de Dios. Ahora, lo que me interesa es terminar con lo de macho y hembra. ¿Cómo se dice macho en hebreo? O sea, ser humano se dice varón. Adán, porque viene de la tierra. Varón y mujer, lo vamos a ver en el segundo capítulo, ahí aparece con Adán y Eva y ya. Ahora no aparece eso. Ahora aparecen otras palabras. ¿Qué es macho? Macho se dice en hebreo Zahar. ¿Qué es Zahar? ¿Vieron el arco y la flecha para comer un bicho? Hay que cazarlo. Bueno, ¿cómo se construye la flecha? Es con una maderita, atrás tiene unas plumitas para la aerodinámica, y adelante tiene algo bien que pinche, algo que tiene que ser duro, puede ser de acero, no sé si en esa época había acero, bueno, en el 1000 había hierro, o de piedra bien afilada. O sea que una flecha necesita ese pinche, ¿no? Bueno, ese pinche, si le dice Zahar, es el pene. ¿Y cómo se dice hembra? Hembra se dice nekeva, nekevu. ¿Qué quiere decir nekeva, nekevu? Grieta, hendidura, pozo, hueco, caverna. Es la vagina. Entonces, Dios creó la genitalidad del ser humano, macho y hembra. Y fíjense, cuando Dios crea todo, dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era buena, pasen a la diapositiva 39, lo último que leemos, versículo 31. Después de haber creado todo, después habla que los animales tienen que ser fecundos, después de hablar del pene, la vagina, todo esto, dice, versículo 31. Elohim miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Ustedes recordarán que cada día que van narrando, van a observar que dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio... Ahora, después de hacer el pene y la vagina, dice, y vio Dios que era muy bueno. Otra aclaración más. Bueno, en hebreo se dice kitov, top, y ahí viene Tobías, ¿no? Pero top, kitov es muy bueno. Ahora, kitov, bueno, también se puede traducir por bello, muy bello. Por eso no exageramos si decimos que el texto bíblico dice que Dios vio el pene y la vagina y le pareció muy bello. Bueno, me detuve un minuto en esto,
porque lamentablemente en nuestra catequesis común todavía la gente cree que el pecado está vinculado con la sexualidad, que el pecado original fue una cochinada que hicieron Adán y Eva en un árbol del paraíso. Bueno, todo esto está vinculado con la sexualidad. Todavía se habla de partes pudendas, partes bajas, etc. Bueno, todo eso lamentablemente la catequesis de la iglesia lo fue incorporando. No me voy a detener en esa cuestión. Bueno, casi que de un modo rápido leímos gran parte de este capítulo. Continuaremos la semana que viene. Pero sí querría que nos demoremos 2 o 3 minutos, así aquel cualesquiera que quiera hacer una apreciación, una observación, un comentario, un aporte, enriquecer o un planteo, un cuestionamiento, le damos minutos, o sea que se libera el micrófono y haga el planteo que quiera hacer. Bueno, padre, por lo que usted está hablando, veo que, o sea, realmente lo que es Malvina. Adelante, Malvina. Veo como que los catequistas no estamos preparados bien como para dar la catequesis de otra forma, de otra manera. Siempre estamos apegados a lo que se dijo antes, ¿no? Mirá, Malvina, no son los catequistas. Antenoche estuve cenando con quien es el dirigente, uno de los dirigentes de la Iglesia Católica más importante, no voy a decir el nombre, tiene 40 años o más, el dirigente más importante de la Iglesia Católica de Córdoba, y le decía que lo de Adán y Eva era una fábula, que no había manzanita, y casi le dio infarto. No había escuchado que no había serpiente. Estoy diciendo, no voy a dar el nombre, es el dirigente de la Iglesia Católica más importante en Córdoba. O sea que de esto muchos no tenemos noticia, no solo los catequistas. Bien, más que quiera aportar, observar, preguntar. María Elena, padre. Adelante, María Elena. Veo la riqueza del Antiguo Testamento en estas cosas que son el hombre mismo, con todo su, digamos, una manera mucho más abierta y más sincera, no velada ya por algunos prejuicios que podemos ver capaz en el Nuevo Testamento. Es como que acá vemos al hombre auténtico, con sus luces y sus sombras, y bueno, y esa riqueza la verdad que nos viene bien a todos para la catequesis y para todo, en toda nuestra vida, ¿no? Es la riqueza que le veo al Antiguo Testamento para iluminarnos al Nuevo. Perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer una observación, pregunta, planteo, sugerencia? ¿Me escucha, padre? Juan habla. ¿Quién habla? Juan Argüello. Adelante, Juan. Ahí en el relato babilónico donde habla sobre Marduk, que dice Marduk liberó a la asamblea divina. ¿A qué se refería la asamblea? Porque la asamblea divina no quería laburar. ¿Te acuerdas que yo le dije que los dioses menores querían laburar? Entonces, al crear al hombre, ellos han quedado liberados, se pueden dedicar a la alabanza, a la danza, al culto, al deporte, y no tienen que laburar. Claro, Por eso la asamblea divina se dio los dioses menores. Perfecto. Gracias. Claro. ¿Alguien más que quiera hacer una observación, pregunta? Yo, Santiago, padre. Santiago. El relato que dijiste que es el relato sacerdotal, es el segundo relato. El Génesis 2 es el primer relato que se escribe, el eloísta. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos Génesis 2:3. Así que no adelanto. Okay. Son dos relatos distintos. ¿Cuál exactamente es el primero? No sé si está muy claro, pero ciertamente que son distintos, eso es muy claro. Y cuando nos toque leerlo, nos vamos a detener y vamos a ver algunas cosas que pueden ser muy útiles. Son contemporáneos, ambos se han escrito
como respuesta a la crisis del siglo VI. Y ambos van a ser redactados, escrito el libro en el siglo IV con Esdras y Nehemías. O sea que en general se pueden hablar de que son contemporáneos. No sé si se puede precisar tanto, este es el primero, este es el segundo. Creo que en general se afirma que son contemporáneos, pero retomaremos la próxima. ¿Alguien más? Una pregunta, padre, Ana María. Sí. Por ejemplo, ahí donde dice que Elohim es tomado, es en plural. Esto es debido a que en el Galgamés, el relato habla de varios dioses y al tomar la corriente sacerdotal es como que los engloba todos en uno. No está mal lo que usted dice, pero el monoteísmo estrictamente nace en el siglo VI. Pero no, Elohim, yo les dije, Dios en hebreo es el, Him es el plural. Entonces, Elohim significa el Dios por antonomasia, el Dios de los dioses, ¿sí? Es el Dios superlativo, ¿no? Y bueno, ahí como es Elohim, es un nombre plural, era claro que podía venir un verbo en plural. La última de alguien, y nos vamos despidiendo, alguien que quiera hacer la última pregunta, observación, planteo. En mi caso, padre, bueno, un poco que siempre la tentación es leer la Biblia como un orden cronológico, a veces que uno cree que lee el Génesis, Éxodo y va haciendo toda una cronología de acontecimientos. Perdón, ¿quién está hablando? Viviana. ¿Viviana? Tapia. Sí. Acá al lado tengo el Nacho, tu amigo. Adelante, Viviana. Saludos. Y bueno, y es como que uno pierde de vista cuándo fue escrito este libro y realmente cómo creo que se recreó la cultura que ellos estaban viendo y poder ver a Dios dentro de esa misma cultura. O sea, creo que eso es lo que nunca se ha podido, o en mi caso veo que no se entiende, ¿no? Que cómo se escribió el libro, cuándo, en qué circunstancias para poder llegar a ese escrito y realmente descubrir a Dios en la experiencia que tuvieron y poder escribirlo a través de una cultura que estaban ellos cambiando esa visión y viendo esa visión propia de su experiencia. Creo que eso me parece que no es lo que nos ha faltado siempre en las catequesis, ¿no? Poder saber y conocer estas cosas para entender los libros que estamos trabajando, ¿no? Bueno, esa es la riqueza del método histórico crítico que me ayuda a ubicar el texto en su contexto histórico. Claro. Pero además del diálogo cultural, fíjense, la Biblia nuestra no es el libro del Mormón. El libro del Mormón es un libro caído del cielo. La Biblia no cayó del cielo, es un diálogo entre culturas. Los israelitas en diálogo, aunque eran oprimidos, pero en diálogo con la cultura babilónica, van reformulando su fe, van aprendiendo de los babilonios que Dios es creador, etc. Entonces, la Biblia surge como un diálogo de fe y cultura. Por eso, algo de los mitos de Numa Elish, etcétera, Gilgamesh, tenemos que conocer para poder interpretar la Biblia, porque nuestros textos originalmente vienen de ahí, aunque la Biblia hizo correctivos críticos, ¿no? No asumió ingenuamente el dato cultural. Bueno, nos hemos alargado bastante, retomaremos la semana que viene un par de indicaciones. El código que tenemos lo vamos a usar por todo abril. Recién el otro mes voy a cambiar el código, ¿sí? O sea que el mismo código, no lo pierdan, guárdenlo. Y la semana que viene les mandaré el otro PowerPoint para ya la otra clase. Vamos a terminar este PowerPoint, pero ya pasaremos, en la medida que podamos, ya para Génesis 2.3, ¿sí? Bueno, ¿me lo puede reenviar al PowerPoint porque no me llegó? A quien no le haya llegado, después me mando un mail para que yo veo cómo se lo envío, ¿sí? A quien no le haya llegado el PowerPoint, me lo envía. Sería muy bueno, ustedes han visto que yo le mando el PowerPoint al mediodía. Sería bueno que ustedes se fijen, cosa que si no les llegó, usted me escribe a las 5 de la tarde y yo ahí nomás se lo envío y no está en la clase sino en PowerPoint
que es muy útil para la clase, ¿sí? Bueno, pero a quien no le haya llegado, después me manda un mail y yo se lo envío. Bueno, muchísimas gracias, contentos de haber comenzado. Si Dios y la Virgen quiere, la semana que viene reenchufaremos. Nos empezamos a desenchufar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias a Padre y gracias a todos. Hasta la semana que Chao, viene. buenas tardes. Bueno, saludos a todos, gracias, chao. Chao. Muy bien. Chao, Susana, padre, gracias. Susana Loyola pudo estar toda la clase, muy bien. Así que Fausto y